A mí, yo vi este y me pareció que estaba lindo para empezarlo, para que entremos en tema. ¿Se escucha? ¿Se va a escuchar? No probamos el sonido, a ver. Come on. Well, we'll be over soon. Let's get you home. Ah, okay. Yes, that would be nice. Hello. He's always on that thing. Yes. Oh, hi. Thanks for calling me back. Yes, it's just about the contract ramifications of that. Yeah, but at what point? Well, I can get on. Right. And is that going to be difficult, or? Sure, there's the garden with the white flowers. Red flowers. Beautiful. Ah, there's that orange car. It's always parked there. Horrible colour. I can take this cut through back home. Hang on. Hang on. This isn't the right cut through. This isn't the alleyway. Where does this go? This isn't right. Oh, Joe. Joe. Where is Joe? Oh, that's Joe. Oh. Is it? Joe? Oh, no. Sorry, you've mistaken me for somebody else. You all right? Can I help? I'm really sorry. We're together. Oh, right, okay. Well, no worries, eh? Thanks for your help. Cheers. Where have you been? I was talking on the phone when I turned around, you weren't there. I was so worried. You okay? Yes, I'm okay. Come on, let's get you home. I'm sorry. Watch out, Joe! Watch out, Joe! Watch out! Oh, I know it's a puddle. It looked like a hole. Sure, yeah, I'm fine. Come on, let's go. Oh, I'm sure everyone was looking at me. And we're home. Oh, it's nice to be home again. I would swear these stairs are getting worse. In we go. What? I just can't face these stairs today. Okay, the shopping's in the kitchen. Okay, right. We're out first thing tomorrow morning. Bye, Mum. Right. Thanks, love. A mí la frecuencia cardíaca, ¿no? Como que yo también me da taquicardia de ver este video. No es la primera vez que lo vemos, pero... Sí, a mí me impacta mucho cómo realmente puede vislumbrar lo que puede sentir una persona que se está desorientando. Cómo empieza a desconocer todo el entorno, ¿no? Algo que puede ser común, como las calles, las veredas, las flores, empieza a ser un lugar hostil y que genera mucho temor. Y un poco de eso se trata la charla de hoy, poder ponernos un poco en el lugar de la persona con demencia para poder entender qué nos está queriendo decir con estos síntomas conductuales que tiene, con estos cambios en su personalidad, en su forma de actuar, en lo que dice, que tanto dolor genera a los familiares. De hecho, socialmente cuando nosotros contamos a algún familiar, mi papá tiene demencia o parece que mi abuelo tiene demencia, como que la gente lo común que dice, bueno, se va a empezar a olvidar de las cosas, va a necesitar ayuda, va a necesitar un cuidador. ¿Qué es lo que se sabe, no? El tema de la memoria. Ahora, de lo que se sabe poco y de lo que se habla poco es de los cambios conductuales y de los cambios de la persona. Recién la escuchaba a Mara y decía qué importante esto, porque en mi consultorio llegan solo estos casos.
y en el tiempo que tengo de consulta, realmente no alcanza a veces para disipar todas las dudas de cómo resolver o cómo desatar algún momento de crisis de familiar. Y me parece súper importante esto, que hayan podido venir, que Mara haya pensado en este espacio. Estoy re contenta de poder participar, porque estos cambios en la conducta son lo que más sufrimiento genera en los familiares, más allá del sufrimiento de la persona, pero en los familiares esto tiene un altísimo impacto. ¿Se escucha bien allá? Sí. Yo tengo la tendencia a bajar el tono. A medida que voy bajando, me avisan. Bueno, y un poco viendo este tema, lo que quiero que empecemos a charlar es la idea de la no responsabilidad de la persona enferma en estos cambios, ¿no? En poder comprender esto que sucede como parte de la enfermedad y no como que es caprichosa, que es berrinchosa, que se porta mal, que no hace caso, que es rebelde. También hay una realidad que la persona viene de un modo de ser, ¿no? Entonces quizás la persona tenía su carácter, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces cada tanto decía algún insulto o se ponía de mal humor, entonces familiarmente era pocas pulgas. Pero después se enferma y esto se puede desinhibir mucho y puede cambiar mucho. O no, o puede que haya sido una persona súper amorosa, súper callada y que cuando se enferma empieza a cambiar su temperamento, a decir barbaridades, a hacer comentarios ordinarios, que genera un horror en el familiar porque es cuando dicen, bueno, me cambiaron mi mamá. Mi mamá es otra, ¿no? Sigamos. Un poco acá les hice un mapeo, no es la intención que se aprendan nada de esto de memoria, sino para saber de qué estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos de los cambios psicológicos y conductuales, hablamos del ánimo, de la percepción del mundo, que es un poco lo que mostraba el video recién, de cómo se distorsiona la manera en que el cerebro interpreta la realidad cotidiana, la realidad de todos los días. Los cambios en la conducta frente a situaciones que habitualmente no son situaciones que deberían generar agresividad, las hay. La deambulación, que a mí no lo puse recién en el cuestionario, pero es algo que también genera mucha ansiedad en los familiares. Y los cambios en el ritmo del sueño, que era uno de los más votados, porque rompen con toda la dinámica familiar, ¿no? Muchas veces el familiar con demencia o vive en nuestra casa o nosotros nos mudamos a la casa de él cuando no hay posibilidad de que haya cuidadores. Y entonces los cambios en el sueño ahí son el síntoma más disruptivo para la dinámica familiar. Bueno, y empezamos con esta diapositiva que es la irritabilidad y la agresividad, que es un poco lo que les decía antes, ¿no? Se enoja por cosas mínimas, de repente empieza a gritarme, no entiende que lo quiero ayudar y me pega o se quiere ir. El tema es qué nos está queriendo decir con esta conducta la persona. Ese trabajo que parece sencillo, para el cuidador es muy difícil pensar qué nos está queriendo decir cuando nos putea porque nosotros la estamos ayudando a peinar, por ejemplo. Y bueno, en el cerebro con demencia pasan muchas cosas, se pierde como el registro de la orientación de dónde estamos, qué hacemos, para qué es este lugar, para qué están los otros. Bueno, esto que uno todo el tiempo lo hace con su entorno, ¿no? Ustedes acá que están en una charla, que vienen a escuchar sobre algo que les interesa y, por ejemplo, el señor recién que dice hace calor, abran la ventana. Bueno, estos registros que tenemos todo el tiempo de lo cotidiano forman parte de las funciones mentales superiores, que son las que se van deteriorando. Entonces, quizás nuestro familiar, nosotros lo estamos peinando y está con poca ropa y tiene frío y no sabe cómo transmitir esto tan sencillo, de tengo frío porque tengo el pelo mojado y no estoy abrigado, y empieza un acto de agresividad. Entonces, son pequeñas cosas que hay que empezar a analizar.
acá puse un ejemplo de Marta y el baño. Cuando se volvió mala, pues yo tenía una hija que me decía, mi mamá se volvió mala, mi mamá nunca fue así, mi mamá nunca nos retó, nunca nos gritó, bueno. Y este es un caso súper común de estar ayudando a un familiar a bañarse, porque por muchas razones puede requerir ayuda, o porque se puede resbalar, o porque está muy frágil, o porque perdió la habilidad de saber cómo bañarse, que eso también sucede. Y en eso Marta le grita, ¿no? Déjame tranquila, no me mandes, yo lo puedo hacer sola, y empieza la discusión. Esta hija, este familiar, me decía que intentaba hacerla entrar en razón. Eso es algo muy humano, ¿no? Porque intentar como capturar algo de la esencia del otro, ¿no? Bueno, no, pero mira, yo te estoy cuidando, yo te estoy haciendo esto para que estés bien, porque como la explicación que uno le da al otro, cuando el otro puede comprender. Entonces, ese razonamiento lógico que usamos, nuestro familiar no lo puede interpretar, como tampoco pudo interpretar por qué le pedíamos en este caso que levante el brazo o que se ponga abajo del agua, ¿no? Y son pequeños errores que terminan haciendo que la situación escale en agresividad y en violencia. Entonces, ¿qué creen ustedes que le puede pasar a Marta, más allá que lo dice ahí, cuando está en el baño siendo asistida por su hija? ¿No? ¿Qué se imaginan ustedes que puede pasar? Se siente inútil. Se siente inútil. O sea, como que no tiene, como que ya ella no es ella. Exactamente. Bueno, Está en la línea en la intimidad. Exactamente. Y le molesta, le duele eso. Sí. El acto del baño es un acto de mucha intimidad y de mucha vulnerabilidad del ser humano. Nosotros no nos bañamos acompañados socialmente. Nadie se baña con otro. Entonces el baño es un lugar donde aparecen frecuentemente estas conductas. Un poco acá la clave que dice es, Marta se defiende de lo que interpreta como una amenaza, que es la pérdida de la autonomía, la pérdida de la intimidad, la presencia del otro donde no sabe por qué está, no lo puede comprender. A veces también tiene que ver con traumas sufridos en la infancia, ¿no? Aparecen muchas nos cosas. ha pasado de tener esa situación y al querer asistirlos en el baño es como que en ese momento recuerdan cosas y empiezan a manifestar cosas, ¿viste? Que te das cuenta que sufrieron traumas en su infancia. En esos casos, como los que vos decís, puede haber algo de relleno fabulatorio, porque como no puede explicar lo que pasa, rellena con algo, o puede ser real de algún evento traumático. No necesariamente siempre es que haya ocurrido, ¿no? Porque es un cerebro que está enfermo y pasan estas cosas. Bueno, la apatía. La apatía muchas veces es el primer síntoma que tienen los pacientes antes, a veces incluso de que los familiares detecten las fallas en la memoria o que el mismo paciente se dé cuenta que tiene fallas en la memoria, y aparece la apatía como síntoma inicial. Y claro, si una persona no tiene voluntad de hacer cosas, se queda todo el día en la casa, dejó de hacer lo que le gustaba, no se junta más con los amigos, no hace más las tareas de jardinería que tanto disfrutaba, y bueno, tenés que ir al psiquiatra. Entonces llegan a mí, ¿no? y bueno, y ahí es importante poder hacer un análisis más global de lo que está sucediendo, ¿no? Porque no es lo mismo la apatía dentro de un cuadro depresivo que la apatía dentro de un cuadro de demencia. No es lo mismo para el tratamiento, no es lo mismo para la evolución y no es lo mismo para el pronóstico tampoco, ¿no? La apatía también, si bien nadie lo puso como algo que le generara mucho malestar, es muy difícil para el familiar soportar que una persona que ha sido muy activa y muy proactiva, no sé, de que todos los domingos vengan a comer a su casa o hacerle bizcochuelo a los nietos o ir a los actos de los nietos, a que no quiera hacer nada, ¿no? Y genera muchísimas trifulcas, trifulca de que no le pones onda, no le pones gana, al final te volviste un viejo
ahí. Son cosas que yo escucho en el consultorio, ¿no? Como que el viejo de golpe, vamos a poner el caso. Son cosas que se dicen, que le dicen y que la persona no sabe qué hacer con eso, porque lo que está fallando es el inicio de la acción. Porque para toda acción que hacemos nosotros tiene que haber un motor iniciador de la acción, que es el deseo, las ganas, la voluntad. Y eso, en estas personas, no ha dejado de funcionar. Un poco la estrategia es, a ver si tengo acá, sí, tengo el caso de Don Ricardo. Don Ricardo es un nombre ficticio, es un familiar, nos decía que se pasaba horas mirando el televisor, así esté apagado o prendido, no importaba, ¿no? Que la intención era estar sentado en el sillón mirando a la pantalla, no a la ventana, no a otra cosa. Y esto generaba muchísimo malestar porque no era inexplicable por qué estaba ahí. Trabajando bastante pudimos como encontrar estrategias para poder sacarlo de esa situación. Porque después cuando podía conectar con algo del entorno, Ricardo sí podía hacer, ¿no? Este era un ejemplo de una persona que se dedicaba mucho al jardín y que tenía un parque hermoso y que de repente no lo cuida más, porque requiere de mucha voluntad cuidar un parque, ¿no? Y más en Bariloche. Entonces, bueno, fue empezar a encontrar otros placeres en Ricardo que lo pudieran convocar a moverse, a prestar atención, a interactuar. En este caso fue jugar a las cartas. Me parece una pavada, pero fue como, bueno, vení, vamos a jugar un chinchón, vamos a ver quién gana. No, pero vení. Y una vez que entró y que tuvo las cartas sobre la mano, ahí empezó a jugar acá. Es así, es como muy artesanal el cómo encontrar la manera de sacarlo de ese estado. No sé si alguno tiene un familiar con estas características o un cuidador. ¿Y es sencillo? No, para nada. Bueno, la ansiedad y la angustia no lo pusieron mucho, quizás porque estamos más acostumbrados, ¿no? En estos tiempos a la ansiedad. La economía lo ayudaría, digamos. Claro. Exactamente, como que ahora se habla mucho de esto y estamos todos en un discurso que si el otro está ansioso, capaz de alguna manera lo podemos comprender. Pero la ansiedad de la persona con demencia es una ansiedad que no tiene sustento, una ansiedad vacía. Entonces, como está vacía de contenido, es muy difícil de tranquilizar también. Más allá de que sea muy difícil de tranquilizar farmacológicamente. Esta ansiedad es la que genera la deambulación, las preguntas repetitivas, la necesidad de reaseguro, ¿no? De vas a venir, a qué hora vas a venir, y cuándo vas a venir. Bueno, esta cosa que genera tanta desesperación en la persona y en el familiar. Un poco esta frase que puse acá de, aunque a veces la memoria falle, o los procesos lógicos de la memoria fallan, lo que queda es la emoción. Me parece que estaría bueno que sea alguna de las cosas que se queden de esta charla, ¿no? Que la emoción sí queda, y la emoción de una situación es la que la persona empieza a demostrar. Entonces, cuando hay ansiedad, porque no sé si va a venir a visitarme mi hijo, mi nuero, mi nieto, empieza a aparecer la emoción de intranquilidad, de miedo, de angustia. Quiero hacer una pregunta, ¿puedo? Sí. ¿Por qué la persona reacciona, tiene esas reacciones de cerrar todas las cortinas y pensar que alguien los está persiguiendo? A mí me pasó por eso, pero ahora hay que está afuera, cerrar las cortinas, no ve que los están ahí afuera. ¿Por qué pasa ese tipo de cosas? Ahora, justo en el siguiente caso, hablamos de eso. Así que ahora te contesto. Bueno, acá empiezan a aparecer los a veces sí, a veces no. Por suerte nadie contestó que sí. Bueno, claro, ahí tiene razón Mara y acá hay gente entrenada. Gloria. Bueno, yo le diría que en la mayoría de los casos
99,9%, la persona no puede controlar estas conductas. Justamente porque no puede hacer el proceso de razonamiento que hacemos todos una vez que se nos pasa el enojo, que se nos pasa alguna emoción fuerte, de poder recapitular y volver atrás. Eso es algo que no puede hacer, entonces difícilmente pueda controlar esta conducta. Quizás al inicio de la enfermedad, bueno, en algunas situaciones puntuales sí, pero no es lo más común. Ahí me hicieron una pregunta. No, que creo que, una cosita, que creo que nadie puede controlar algo de lo cual no es responsable. Exactamente. Un poco eso es lo que quiero transmitir, que acá no hay responsabilidad, no hay culpabilidad, el cerebro se enferma y este es un síntoma de la enfermedad. Por más doloroso y difícil que sea de comprender cuando uno vive con un familiar en este estado. O por más malo que haya sido su familiar también, porque no todas las personas con demencia tienen un pasado de flores, ¿no? Puede ser que haya sido un familiar con quien nos haya costado mucho el vínculo y que de repente tenemos que cuidarlo. Aún así, a mí me gusta hacer como una línea de tiempo y decir, bueno, hasta acá esta persona hizo lo que quiso con su vida, tomó sus decisiones, para bien o para mal, vivió. Y de acá en adelante, ya eso no es así. De acá en adelante, no lo podemos responsabilizar de lo que hace. Es de lo más difícil de aceptar eso, que parece una pavada. Vamos a pasarla. Vamos a contestarle a... ¿Cuál es tu nombre? La señora que me preguntó. Sí. Lili. ¿Lili? Sí. Bueno, Lili. Los delirios y las alucinaciones. Bueno, los delirios, que son las creencias falsas, ¿no? Me robaron la llave, están en mi casa, mi marido me engaña. Son creencias que a veces pueden como ir y venir, ¿no? Como se pueden tranquilizar con una respuesta, sobre todo al inicio de la enfermedad. Y cuando avanza el deterioro, esto cada vez es más difícil. No hay manera de poder tranquilizar a través de la palabra una creencia, porque es tan real, como en mis pacientes, estoy acostumbrada por mis pacientes, con esquizofrenia, por ejemplo, es tan real la vivencia que no hay manera de que el otro me convenza. Tan real como que acá tengo agua y no tengo vodka, no sé, para mí, ¿no? Capaz otro puede sospechar otra cosa, pero esto para mí es cierto porque yo llené la botella de agua, yo la estoy tomando, esta es mi realidad, ¿no? Para esa persona que la mujer lo engaña cuando se va al supermercado, es real, porque está convencida. Y un poco lo que hablaba recién era del relleno fabulatorio, ¿no? Que rellena con cosas que desconoce, porque capaz no puede comprender que va al supermercado para comprar comida, para que puedan tener, para todo eso que uno puede explicar, sino que se va 2 horas de a dónde se fue, ¿no? Y después del relleno fabulatorio viene como un estadio más avanzado en donde no hay relleno, sino que hay alucinaciones. A veces hay alucinaciones visuales, a veces hay alucinaciones auditivas. Este es un avance más de la enfermedad. No siempre sucede eso. En relación a esta cuestión de cerrar las puertas, de cubrir, es más eso de los pacientes psiquiátricos. Eso. Sin embargo, en algunas personas con demencia puede ocurrir también. El tema que así como está el temor hacia el afuera y se arma una idea delirante en relación al afuera, también se arman ideas delirantes en relación al adentro, a quien nos cuida o con quien convivimos. Porque es una persona que no recuerda. Entonces acá hay un ejemplo que me parece muy importante, que también es chiquito, pero... José empieza a acusar a su esposa de que le roba plata. Un día no encuentra la billetera y le grita a la esposa y la esposa intenta calmarlo y le dice: ¿cómo te voy a robar si estoy acá? Si, digamos, soy tu esposa. Y un poco la cronología de los hechos es: José siempre llegó, se sacó la campera, dejó la billetera y la llave en un lugar. Y eso lo hizo toda su vida. En algún momento llegó a su casa, se sacó la campera, quedó con la llave y la billetera por la mano
deambulando por la casa y las dejó en otro lugar. Eso empieza a ser la desorganización de la conducta. Entonces empiezan a perder las referencias de algo que uno recuerda de lo que hace todos los días a algo que empieza a ser distinto. Entonces José no sabe dónde dejó la llave, ni dónde dejó la billetera, porque es distinto, no hay rutina en su mente que él pueda seguir. Y si él cree que siempre la dejó en la mesa y no está en la mesa, alguien se la robó. José y todos creeríamos lo mismo. Si yo estoy seguro que la dejé acá y no la dejé, me la robaron, ¿no? Entonces cuando nos podemos poner en la piel de la persona, podemos entender el nivel de certeza y de enojo que hay detrás de esto. Y cuando entendemos eso, entendemos que no sirve de nada que le digamos, no, calmate, ¿cómo te voy a robar si soy tu hijo, si soy tu esposa, si te amo? Si, bueno. Aparte no escucha nada de todo eso. Claro, Escucha, no entra. no hay posibilidad de asimilarlo, no, de ninguna manera. No lo comprende. Melina, yo justo te quería preguntar eso. ¿Sirve desde afuera ordenar, aclarar, intentar? Porque yo lo veo en el trabajo que hacen las cuidadoras y eso, ¿no? Como la insistencia de que la persona comprenda que lo que está diciendo, lo que está observando, lo que está sintiendo, no es como lo está expresando. ¿Conviene tener una actitud aclaratoria de ordenar eso o conviene como seguir ese discurso y acompañarlo y esperar? ¿Qué conducta hay que tener del otro lado en relación a esa conducta? Primero, poder reconocernos a todos que es muy difícil y que a veces vamos a fallar. Porque uno intenta ser cuidadoso, comprensivo y todo, pero hay momentos en que la realidad es desbordante, ¿no? Eso como primera instancia. Acá lo que le pongo es la solución empática, ¿no? Validar la emoción de la persona ayuda un montón, más que intentar tranquilizar. Validar la emoción, bueno, está bien, sí, entiendo, no encontrás la billetera, tenés miedo, te voy a ayudar a buscarla, vemos cómo la encontramos, quizás empezar en algún juego de búsqueda hasta lograr que la cuestión baje un poco la intensidad. La explicación por la explicación del razonamiento no va a funcionar. Entonces, no, si acordate que acá no hay billeteras, porque acá nadie tiene billeteras, porque acá nadie usa, porque acá no hay plata. Porque... Ahí se arma. Ahí se arma. Ahí no tiene ningún sentido. Es como que lo estás acompañando, que se va alterando más. Claro. En cambio, de la otra manera, sí, mira, la buscamos, sí, está. Puede ser. Es como que lo estás acompañando a lo que la persona dice, me parece. Sí, y en ese acompañar y validar la emoción, la persona se calma, y cuando se calma podemos como dirigir la atención a otra cosa. A veces se puede, a veces no se puede, como a veces es más sencillo que otras veces. Pero intentar hacerlo entrar en razón es lo mismo que intentar hacer entrar en razón a un niño encaprichado de 2 años, llorando en el piso. La miro mala porque tenemos similitud. Es imposible. Ahí no hay palabra que valga. Pero, digo, más allá de... No quiero parecer naif con esto, ¿no? Pero más allá de la falla en la memoria, de las alucinaciones, de las acusaciones, hay que apelar a lo que el paciente fue, a lo que vivió, a lo que sintió. Entonces algo de la afectividad siempre puede ponerlo en lugares mejores que subirnos a la agresividad o a los gritos de no, ¿cómo me vas a acusar? ¿No? El poder bajar y conectar con algo de su emoción y dar afecto puede ponerlos en otro lugar a todos. Lo que pasa es que a veces no es sencillo. No, si pasa 20 veces en el día. Por eso, ¿no? La primera, la segunda ya. Claro. Por eso digo que no quiero parecer naif. Entiendo peor porque yo ya me voy a otra cosa. Exacto, sí. Perdón, una consulta con respecto a las horas para trabajar en el caso de cuidar personas, que no sea familiar. ¿Cuántas horas son más o menos? Por ejemplo, me ha tocado cuidar matrimonio con demencia o con Alzheimer, 3 horas, en otro caso 4 horas. Y bueno, ahí he aprendido sobre la marcha de qué forma bajarlos cuando están en estado complicado. Vos me preguntás cuántas horas lo recomienda cuidar. Recomienda. Ya, yo
En el 2009, una niña yo me vine a vivir en 2010, en 2009, en el Congreso de Geriatría de Mar del Plata, que se hace todos los años, geriatras de todo el país, gerontólogos de todo el país, presentamos un trabajo de la sobrecarga del cuidador. Cuidadores formales, cuidadores pagos, donde durante 2 años evaluamos y realizamos encuestas a personas que cuidaba como trabajo, no como familiar no remunerado, ¿no? Y las variables que pusimos era bajo nivel de instrucción, menor, pensando variables que podían ser de tener implicancia, más importantes en el momento de evaluar la sobrecarga. Y era bajo nivel de estudio, mayor edad del cuidador, cantidad de horas que cuidaba y el pago, las 4 variables más importantes. Y uno creía que, bueno, a mayor edad el cuidador se iba a cansar más, ¿no? Y las 2 variables, o cuanto peor pago estaba su trabajo, peor iba a ir. Sin embargo, la variable más importante era trastornos de la conducta, eso era del cuidador, era trastorno del comportamiento en la persona que cuidaba, ¿sí? Asociado a no tener herramientas. Es esto, ustedes ahora están incorporando herramientas, y nosotros también, ¿no? Porque también escuchamos qué les pasa a ustedes. Esa variable, pero la más importante fue la cantidad de horas que compartía con la persona. ¿Sí? O sea, no era como nosotros, naif, pensábamos, bueno, le pagan mal, está más cansado, está peor. O le pagan re bien y está bárbaro. No, le pagan re bien, pero comparten muchas horas en el horno, para decirlo en castellano. Entonces son variables que yo me acuerdo cuando eso, dije, ok, cuando tenga hijos, las niñeras pocas horas en casa. Pero lo llevé a mis hijos, o sea, dije, porque es un trabajo interesante, que lleva su tiempo, y bueno, era el desfile de chicas, chao, chao, me voy. ¿Sí? O sea, para tenerlo en cuenta, uno como persona que cuida, como cuidador, y también como un familiar y contrata gente. No agotemos. ¿Sí? Sí, yo creo que también tiene mucha implicancia el vínculo que puedan hacer y cómo esté la persona que está cuidando. Una persona que está con estas características es muy difícil, es muy demandante. Consulta, yo en este caso ahora tengo 2, una al mediodía y una a las 3 por semana. La que va al mediodía va solo de lunes a viernes. ¿Pero por qué? Porque intentamos ponerles 3 cuidadoras y al contrario, era como que se desorientaba mucho más de lo que era como que necesitaba mucha gente en mi casa. Cambia mucho el entorno. Entonces te dicen, esta no la quiero más, ahí está el show, no sé qué. Bueno, listo, busquemos otra. Bueno, y entonces hicimos de lunes a viernes una chica que va 1 hora y media. O yo cuando estaba trabajando, o sea, como para que le dé de comer, la acompañe, nos saque una vuelta afuera, como todos los días, al mediodía, entonces ya sabe que, no sé, al mediodía ya va otra vez. Y 3 veces por semana va una chica que es como que, o sea, entre comillas, hace como una rehabilitación. Pero si le poníamos más cuidadoras, era cuando más se perdía. No, está bien, está bien. Decía, ¿por qué viene esta? ¿Y por qué está esta? Pero esta no la quiero, y esta sí, y esta no. Lo que no hay que hacer es lo que yo veía mucho. Yo trabajaba en el hospital alemán, donde hice la residencia, psiquiatría. Había muchas chicas que venían del interior, se mudaban a la capital y convivían con señoras de muy alto poder adquisitivo que le daban un cuartito, un bañito y vivían ahí. Mandaban el sueldo a su hija, a su hijito, a la mamá. Situaciones muy tristes, ¿no? De fondo. Pero vivían todo el día. O sea, los 5 pañales que le cambiaban a mi paciente que lleva al domicilio se lo cambiaba a la misma chica. Todos los días de su vida. ¿Sí? Y esto lleva al desgaste y lleva a la enfermedad del cuidador. Bueno, no sé si como venimos con los tiempos. Hasta las 7 tenemos acá. Bueno, son y 6 y 36. Ah, estamos mal. Venimos mal. Siempre hay alguien que hace de malo. Sí. Lo único que agregaría es que lo más importante es mantener la rutina. Eso ayuda un montón a disminuir la queja, la desorganización. Además, por a nosotros, o sea, yo que estoy ahora todo el tiempo con ella, ella a la noche, el psiquiatra nos dio una medicación como para calmar los enojos y todo eso. Y vos, por ejemplo, o sea, ahí todos los días se la damos entre las 9 y las 10:30. O sea, tampoco se la vamos a dar a las 8, porque si no a las 5 de la mañana estábamos buenos. Pero si vos se las das entre las 11 y las 12, olvídate que te duermes. Claro. Entonces como que ya le hicimos la rutina, no, a las 8 está cenando y a las
estamos. Bueno, eso viene, me sirve para agarrar este tema de las alteraciones del sueño, que en esto es súper importante, las rutinas y los eventos que son eventos para nosotros, como cumpleaños, fiesta, que Navidad, que Año Nuevo, no son eventos para los adultos enfermos, no son eventos para ellos. Ellos tienen que seguir su rutina dentro de lo esperable y quizás poner estos eventos a los horarios que ellos pueden, ¿no? Se puede festejar al mediodía, se puede festejar en una media tarde, se pueden hacer esas otras cosas que uno quiere compartir. Esto a ustedes les pasa, seguramente todos tienen, que en el horario de la caída del sol se empiezan a desorganizar más, va a haber más ansiedad o más inquietud. Habitualmente cuando tienen estos síntomas es el horario donde... Claro, sí, y en Bariloche que oscurece a veces a las 7 de la tarde y a veces a las 9, 10 de la noche. Bueno, acá entramos en... No, quería... La hora de las brujas. Sí, la hora de las brujas. Es la hora de las brujas, exactamente. Como anticiparnos, como poder prepararnos. Ahí la rutina es muy importante. Que estén las mismas personas que lo cuidan también es muy importante. Yo tenía una paciente ahora hace poco que anduvo re bien. Me escribe el familiar que hace 3 noches que no duerme. Le digo, ¿qué pasó? No, fuimos a ver a su prima para que la vea porque hace muchos años que no se ve, no sé. Jacobasi, listo. Se descontroló todo y costó mucho que vuelva a estar bien. Entonces son pavadas que para un sistema nervioso enfermo es muy difícil de recuperar esta tranquilidad. Entonces hay que ver cuando uno hace un plan o se le ocurre una idea, si el plan es para uno o es para nuestro familiar. Esa pregunta es importante, porque si es para uno, lo tenemos que hacer nosotros, no lo tienen que hacer ellos. Y es muy difícil entenderlo eso, ¿no? Porque a veces ese es un duelo que uno tiene que pasar. Nunca más lo voy a llevar a su pueblito. ¿Cómo se va a morir sin haber vuelto? Y bueno, pero... Sin despedir. ¿Por qué justamente esa, yo la veo más en el familiar, ¿por qué esas emociones le hacen un retroceso? Porque es impresionante, es en el momento que ellos como que vuelven para atrás. Porque no se pueden adaptar. Han perdido la capacidad de adaptarse a los cambios. Nosotros estamos todo el tiempo adaptándonos a los cambios, ¿no? Por ejemplo, ahora, yo esta mañana, ayer, pues estoy yendo a trabajar, cortaba bustillo porque talaron todos los pinos. Bueno, me adapto, veo cómo llego, no me quedo quieta en el auto y ya está, no avanzo. Nosotros estamos todo el tiempo con microadaptaciones a lo cotidiano. Eso es una capacidad muy compleja. Y eso es algo que no pueden hacer, adaptarse a un cambio externo. Es como que el cerebro queda nulo. Me llama mucho la atención, porque yo lo estoy viviendo por primera vez, pero me llama mucho la atención los cambios emocionales que tienen, porque es día a día y minuto a minuto. La mañana puede ser una cosa, la tarde puede ser otra y a la noche es otra. Bueno, por eso este video que vimos recién es muy claro de cómo se distorsiona lo externo. Deja de ser un lugar conocido, un lugar con las formas que nosotros nos hacen sentir seguros. Se vuelve un lugar hostil. Y si a eso le agregamos que nos vamos a otro lugar, es muy difícil de procesar.